Hola. En el tutorial anterior prometí mostrar cómo tejer agarraderos para bandejas rectangulares y cuadrados y cajones. Como el artículo es rectangular, los agarraderos también los quise hacer con ángulos, para que el artículo tuviera un aspecto armonioso. En general también se puede hacer tales agarraderos en artículos rectangulares. No deben tener ángulos sin falta. Se tejen de manera parecida, pero me parece que un aspecto más armonioso en las formas rectangulares lo tienen agarraderos semejantes, con ángulos. Por eso hoy es este tipo que vamos a ver. Cómo tejer el fondo redondo y cuadrado y los artículos correspondientes ya lo hemos dicho en los tutoriales anteriores. Quien los ha perdido puede verlos. Y ahora nos acercamos al lugar de empezar a tejer un agarradero. He contado que de un lado tengo 19 roscas. Lo he dividido condicionalmente en 3 partes. Pues marco el comienzo en la sexta rosca, del mismo modo aquí. Lo mismo en el lado opuesto, aquí están las pinzas para marcar para que los agarraderos estén simétricos. Adicionalmente he hecho tales preparaciones. Los tamaños son un extremo muy corto, 3.2 centímetros, 11 y de nuevo 3.2 y un extremo. No introduzco alambre, pero quien quiere o necesita agarraderos más firmes puede poner alambre. Una vez lo probé, pero comprendí que no tenía mucho sentido, porque de todos modos el artículo estará cubierto con imprimación y laca y los agarraderos se sujetarán bien. La capa superior del tejido también será bastante subsistente. Por eso lo dejamos así. En esta preparación pongo una gota de cola polimérica universal, en el lugar del extremo corto. Y lo introduzco bajo la rosca marcada, bajo una o dos. Lo hago de uno y del otro lado, bajo las roscas marcadas. Después de instalar la preparación, adaptamos del mismo modo el tubito de la base, o sea, lo doblamos en los mismos ángulos que la preparación. Y seguimos trabajando. Tejemos entrelazando el agarradero. Lo aproximamos y empezamos a hacer el envolvimiento dejando espacio para las roscas. Añadimos el tubito y seguimos entrelazando el agarradero. Pues hacemos el envolvimiento. Cuando hay que añadir el tubito, fijamos con una pinza. Añadimos y seguimos adelante. Terminamos el envolvimiento y seguimos el tejido ordinario. Así, con cuidado, nivelamos el agarradero y adelante. Hemos tejido la primera fila y seguimos tejiendo como de ordinario, un tejido de raíces ordinario.
Seguimos, alcanzamos el lado opuesto y hacemos lo mismo en la primera fila. Pues hemos alcanzado el lado opuesto. Vamos a volver a mirar cómo se forma este agarradero. En los lugares marcados introducimos la preparación fijando con cola. Así, con cuidado. Y el tubito de la base lo ponemos por encima. 1, 2, 3, 4. Se puede fijar para que sea más cómodo trabajar. Y cuando ya tenemos marcados los contornos, empezamos a tejer. Llegamos al soporte y envolvemos. Dejamos un espacio para la rosca. Y en adelante lo mismo. Pues hemos vuelto a alcanzar un agarradero y tenemos que tejer la segunda fila. Del mismo modo, con el tubito de la base, tratamos de abrazar el agarradero. Tratamos de cumplir el ángulo recto. La segunda fila, por ahora, la tejo sin reducir la cantidad en los ángulos. La segunda fila es bastante difícil de tejer, porque hay que introducir el tubito de trabajo en tales agujeros. Por eso uso un palillo de dientes. Nuestra tarea aquí es formar un ángulo de los tubitos. Seguimos tejiendo. Es el caso cuando es conveniente introducir un palillo de dientes en lugares problemáticos. Y esta fila es bastante problemática, porque la distancia es muy pequeña y el palillo de dientes puede ayudar. Añadimos y formamos el segundo ángulo. Ahora es según las circunstancias. Por ejemplo, mirad, si simplemente formo un ángulo con un tubito, tendré una distancia grande. Por eso hago un ángulo haciendo dos roscas, una aquí y otra de otro lado. Tenemos un ángulo.
En esta fila todavía no reduzco. Y en la siguiente ya voy a hacerlo, omitiendo un bucle. Ya está. Añadimos y seguimos tejiendo el artículo hasta la tercera fila del agarradero. Allí la imagen será más clara. Estamos por tejer la tercera fila. Ahora hacemos un ángulo de manera clásica. Mirad, omitimos un bucle. No introducimos en el primer bucle, sino en el siguiente. Así reducimos la cantidad de bucles en el ángulo interior. Y en el mismo tiempo la aumentamos en el exterior. Una vez más. Nos aproximamos al ángulo, lo formamos. Un bucle aquí, otro en la parte superior y seguimos tejiendo hasta el ángulo siguiente. Pues la esencia es que quitamos un bucle y agregamos otro. También voy a mostrar este ángulo. El primer bucle se hace de este lado, se forma un ángulo, otro bucle va aquí, uno, dos, y omitimos el siguiente bucle. Introducimos en el vecino. Así tendremos de los dos lados por un bucle omitido y el tejido será simétrico. Pues hemos tejido una fila más. Y del mismo modo tejemos una o dos filas más. Depende de la anchura del agarradero que uno quiera obtener. Creo que voy a tejer 2 filas más, porque mi artículo es bastante grande y me parece que no le van bien agarraderos finos. Creo que convienen 2 filas más. Pues hemos terminado de tejer el agarradero, nos queda hacer el cierre de la última fila, el envolvimiento final. Pues ya no tenemos tubito de la base, se ha terminado, lo he escondido bajo el tejido y ahora no hacemos más que cerrar la fila. Voy a recordar cómo se hace. Miro la distancia entre los bucles. Aquí cabrá una rosca más. La hago. Luego una rosca aquí. Otra aquí. Luego miro según la distancia. En un lugar se puede hacer 2 roscas, en otro lugar basta una. Lo principal es llenar todo el espacio entre los tubitos. Me gusta más una terminación así, que simplemente dejar el tejido en el aspecto que tiene. Me parece que así tiene un aspecto inacabado. Y aquí es otra cosa. Y así sigo hasta el fin. Cierro por completo toda la fila.
Y luego también voy a cerrar el espacio interior del agarradero por el perímetro. El envolvimiento está hecho. Ahora estamos terminando el cierre de las filas en el agarradero. Pues es el mismo proceso. Por el perímetro envolvemos todo el agarradero. Así. Hasta el final. Y así se verá el envolvimiento acabado. Luego vamos a esconder los extremos y la obra estará acabada. Habrá que mirarla una vez más, pintar adicionalmente los lugares necesarios, luego hacer una imprimación, cubrir con laca por encima y la obra estará preparada. Quiero hacer hincapié una vez más en estos agarraderos. El tamaño puede ser diferente. He probado variantes diferentes. Por ejemplo, es la variante en que me he parado. Se ve que la mano entra libremente. Aquí está mi primer agarradero. Todavía no está muy arreglado, pero es bastante cómodo cogerlo. Esta bandeja está hecha para un interior concreto. Aquí he tratado de hacer agarraderos más grandes. Es decir, el tamaño de los agarraderos lo puede variar uno mismo. Y quiero decir una vez más que el agarradero también puede ser así. Entonces habrá otra preparación. Se corta un tubito. Se aplasta bien para que sea flexible. Se puede usar alambre. Se doblan los extremos para poner allí una gota de cola. Y el agarradero tiene tal forma, alrededor del cual seguimos tejiendo. Es decir, la idea es la misma. Es que puede haber también otra forma del agarradero. O sea, hay que probar y experimentar. Si le ha gustado el vídeo, pulse me gusta.